¿Existe alguna religión verdadera? En la memorable conversación con la mujer de Samaria, Jesús de Nazaret explicó el concepto de la religión revelada que Él trajo a la humanidad. Hacemos bien en repasar sus palabras para comprender en qué consiste realmente la religión verdadera. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los samaritanos adoraban, y aún lo hacen hasta el día de hoy, en el monte Gerizim. Acuden a un lugar físico que aglutina a los fieles. Los judíos lo hacían, y lo hacen en Jerusalén. Existían, y existen, grandes peregrinajes hacia la llamada ciudad sagrada. Hoy las personas van igualmente a sus iglesias, lugares de culto y salones del reino. Pero Jesús dijo que en ningún lugar físico se adorará al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, deben adorarlo en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no está en un lugar físico, sino en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero culto, la verdadera religión. La religión de la experiencia personal con Dios. La religión del espíritu. Y notemos el poder que se genera en estas personas que adoran a Dios en espíritu. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna. Las personas que realmente adoran al Padre en una relación estrecha con Él, comienzan a ser un manantial de auténtica enseñanza espiritual que llena el alma y corazón de la gente, y los hace auténticamente libres y poderosos hijos de Dios. Pero, ¿acaso Jesús no habló de una iglesia edificada sobre una masa rocosa, sobre una piedra? ¿Acaso eso no implica la existencia de una organización? Veamos el origen verdadero de la palabra iglesia. La palabra traducida congregar o juntarse en las escrituras griegas cristianas, es la palabra eclesía, de la que se deriva el vocablo iglesia. Pero la iglesia no es el edificio, son finalmente las personas. La adoración verdadera no está orientada en acudir físicamente a un edificio religioso. Tampoco está orientada a una reunión donde acuda una gran cantidad de personas. Más bien, Jesús simplemente dejó esta instrucción. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que una iglesia o congregación perfectamente puede estar compuesta de hasta 2 personas que se reúnan en objetivo y propósito, bajo el nombre de Jesús. Por lo tanto, puede ser físicamente o también a distancia, incluso por Internet. Lo importante es realizar ese acto de una reunión con un objetivo mental y espiritual común, más que acudir a un lugar físico. Hoy por toda la tierra, está apareciendo un movimiento silencioso pero poderoso. Está floreciendo el concepto de iglesia en el hogar. Las propias familias están comenzando un proceso de congregarse como personas libres, en sus propios hogares. En algunos casos, también hay quienes invitan a amigos a participar de estas sencillas reuniones familiares para estudiar la Biblia, orar y recordar las enseñanzas cristianas. Son reuniones breves, libres de toda imposición religiosa, formalismo y dogmatismo programado y rutinario. Y hay libertad en Cristo, tal como dijo el apóstol Pablo. Y aquellos que han comenzado a reunirse de esta forma en sus hogares,
han comentado que ha sido toda una experiencia transformadora y enriquecedora que jamás tuvieron en sus antiguas religiones. Y los dichos de Jesús, sus enseñanzas, son la masa rocosa sobre la cual se edifican estas congregaciones en el hogar, las cuales se vuelven la base para familias fuertes y comunidades productivas y cooperadoras. Pero esto no es nada nuevo. De hecho, esta es la base bíblica correcta, porque los primeros cristianos así se reunían. Una obra dice: hasta el tercer siglo no tenemos ninguna evidencia cierta de la existencia de edificios de iglesia para el propósito de la adoración, todas las referencias señalan a casas para ello. Veamos ahora estos textos bíblicos para confirmarlo. Y los que habían creído, partían el pan en las casas. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia, congregación, de su casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahora notemos esta cita de Robert Banks, un erudito neotestamentario. Sea que consideremos las reuniones menores de tan solo algunos cristianos en una ciudad o las reuniones mayores que comprendían toda la población cristiana, era en el hogar de uno de los miembros donde se tenía la eclesía o iglesia, por ejemplo en el aposento alto. No es sino después de 3 siglos que tenemos evidencia de que se construyeran edificios especiales para las reuniones cristianas. Esto ya sería, para la época en que el cristianismo se corrompió bajo el amparo de los poderes estatales. Hoy, como ya comentamos, una serie de personas en grupos pequeños por el mundo, libremente en sus hogares comienzan a reunirse para examinar las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cómo podemos hacer estas reuniones? ¿Necesitamos algún formato especial? ¿Se necesita algo que sea uniforme? En respuesta a estas preguntas, leamos esta cita del apóstol Pablo. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, otro una enseñanza, otro revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Lo anterior no quiere decir que en cada reunión deban existir necesariamente todos estos elementos. La idea de Pablo era que cada cual, libremente podía aportar con alguno de estos puntos en una reunión, de forma libre, obviamente con algún orden, pero sin una pauta o manual mecánico o rutinario. Quienes han podido realizar sus reuniones en el hogar de esta forma, han expresado que al hacerlo, se vive una experiencia sumamente enriquecedora. Ahora bien, por diversas circunstancias, puede que algunos grupos hayan sido, y deban ser, un poco más grandes. Por ejemplo, en el primer siglo, algunas personas eran viudos que vivían solos, sin ningún otro familiar en el hogar. En otras casas, había huérfanos sin ninguna familia. También existían esclavos o personas que por diversas circunstancias no podían reunirse en sus hogares, quizás algunos incluso no tenían hogares propios. Por ejemplo, un esclavo, al vivir bajo el techo de su amo pagano, no podía haber efectuado una reunión en su hogar. Debido a lo anterior, de forma natural, esos cristianos comenzaron a reunirse en grupitos un poco más grandes. Pero siempre era en un hogar. Y posiblemente eran grupos de unas 12 o 20 personas. Entonces, por razones evidentes existió la necesidad de nombrar ayudantes para esas personas, traerlas y llevarlas a su hogar, y también atender otras necesidades materiales y espirituales. Esta circunstancia natural hizo que de forma espontánea surgiera el servicio en forma de diáconos y ancianos, no como un título formal, sino para ministrar a un grupito un poco más grande con diversas circunstancias más adversas. Y en el caso de los diáconos, está documentado que existían hombres y mujeres.
Pero no debemos perdernos en tratar de crear grupos grandes, sino en experimentar lo refrescante que son estas reuniones, incluso cuando 2 o 3, o incluso 4, están reunidos en el nombre de Jesús y analizan sus enseñanzas. Y también, orar juntos, aunque sea presencial o virtual. Familias que se reúnen pueden contribuir al ideal de Jesús, que toda la humanidad es una gran familia. Jesús no fundó una religión formal y cerrada, excluyendo a millones, sino más bien, para que las pequeñas congregaciones fueran las bases para sociedades fuertes, y que toda la humanidad experimente la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Sí, existe una religión verdadera. Es aquella que se vive en espíritu y en verdad, sin estar atada a lugares físicos o materiales. No vive dentro de una organización nominal con una etiqueta, sino en las personas que tienen una visión auténtica de servicio al prójimo más amplia que excede todas las rutinas religiosas, sino que se integra en el diario vivir. Esta religión verdadera es la de la experiencia íntima y espiritual con el Padre, y que luego se manifiesta en frutos espirituales genuinos a toda la humanidad. Esta religión del Espíritu nos hace auténticamente libres.